Lentamente abro los ojos y lo veo. Era mi padre, aunque su contorno iluminaba. Brillaba por los bordes mientras sus manos las tenía en cadera. A pesar de la luz no podía ver su rostro ni su vestuario, tan solo una silueta luminiscente. Donde termina la luz, comienza la noche alquina paranormal. Buenas noches, audiencia de la Noche Alquina Paranormal. Durante estas semanas he seguido de cerca los episodios de gente que comparte sus experiencias. Del mismo modo llevo años escuchando podcasts, viendo programas de YouTube, leyendo experiencias de otras personas en internet y libros. Sin embargo, hasta la fecha sigo sin encontrar una persona que le ocurra lo mismo que yo he vivido por años. Incluso en este momento, mientras cuento mi relato y veo cómo mis palabras son escritas por el editor, siento un terror inexplicable, ya que sé que ese ser ve cada uno de mis movimientos. Los ve desde que tengo uso de razón. Los ve desde que le vi por primera vez, reluciendo como un holograma. Una vez leí que la más fuerte y antigua de las emociones del ser humano es el miedo. El más antiguo y fuerte de los miedos es el miedo a lo desconocido. Actualmente resido en la comuna de Vicuña, aunque el lugar en el cual me encuentre hoy en día no es importante, ya que esta experiencia me ha acompañado por distintas ciudades de Chile. Soy el mayor de 3 hermanos, el primero, como muchas personas de mi edad, en egresar de una carrera profesional gracias al esfuerzo de mis padres y el propio. Realmente me cuesta trabajo ordenar mis ideas y poner en contexto las experiencias que he vivido con esta entidad. Pero si pudiese dar un poco de coherencia a mi relato, me gustaría narrarles cómo fue que logré recordar que aquello existía y me acompañaba. Como dije, soy el primero de 3 hermanos. Durante mi carrera universitaria asistía frecuentemente a clases. Independiente de lo exigente que llegaba a ser en ocasiones los estudios superiores, agradecía la oportunidad que me estaban brindando mis padres y rara vez me perdía las clases. Fue así como, tomando un curso optativo, mejoré bastante mi inglés. Recuerdo con cariño a la profesora Florencia, profesora que me instaba a seguir practicando diariamente las lecturas y pistas de audio para pulir la pronunciación. Nombro esta parte de mi educación, puesto que fue una de sus clases en la cual estos recuerdos volvieron a mi persona. Nos encontrábamos leyendo un texto divertido de cómo un hombre y su esposa discutían, ya que la mujer pensaba que había visto un platillo volador, cuando el hombre argumentaba que realmente era un globo aerostático. Y mientras esa discusión ocurría, un oso les robaba el picnic que ambos habían preparado. Recuerdo que la profesora nos pide reunirnos en grupos y comentar la lectura. Una de las preguntas que formuló Miss Florencia nos tuvo bastante tiempo dialogando en nuestro rústico inglés. ¿Have you ever seen a UFO? Share with your classmates. ¿Has visto alguna vez un ovni? Comenta con tus compañeros. Varios compañeros en el grupo comentaron sus experiencias. Algunos compartían buenas películas y recomendaban canales de YouTube dedicados al fenómeno ovni. Más bien fue la intervención de una compañera, Catherine, la que removió recuerdos olvidados en un baúl por años. No sé si cuenta esto como ovni, A esa altura, ya habíamos olvidado usar el inglés para hablar. pero cuando era chica vi algo. Tenía como 5 años y al despertar en la noche vi a un hombre a los pies de mi cama. Era un hombre adulto, pero bajo de estatura. No lograba ver su rostro ni su ropa. Era oscuro, irradiaba una luz, como un holograma, muy brillante. Tenía sus brazos en jarra, manos en la cadera y me miraba. No podía ver sus ojos, pero me miraba desde el borde de mi cama. Era calvo. Al escuchar el relato de mi compañera, algo en mí se detuvo, como si aquel engranaje que es nuestro reloj biológico se detuviera, ya que una parte de él no debiese estar ahí, entorpecía su funcionamiento. Algo en mí se trabó. Fui incapaz de seguir participando en la clase de inglés. Tomando mi mochila y cuadernos, me excusé y me retiré del salón. Necesitaba algo de aire fresco y concentrar mi mente en un episodio que viví siendo un niño. Aquel relato que mencionó Catherine realmente me perturbó. No fue miedo, sin embargo el recuerdo de que ese mismo evento ocurrió en mi vida en una edad similar desestabilizó mi salud mental. Recordé cuando tenía 7 años.
mi padre solía visitar mi habitación que compartía con mi hermano, arroparnos y despedirse antes de ir a trabajar. Salía temprano de casa, antes del amanecer, por ende siempre le veía de reojo y en la oscuridad. Aquella madrugada desperté, pero estaba durmiendo con la cabeza hacia los pies de la cama. Sentí que mi papá venía a despedirse como cada mañana, aunque esta vez permanecía quieto. No me besaba en la frente, ni mucho menos me arropaba, pero estaba ahí, lo sentía de pie. Lentamente abro los ojos y lo veo. Era mi padre, aunque su contorno iluminaba. Brillaba por los bordes mientras sus manos las tenía en cadera. A pesar de la luz no podía ver su rostro ni su vestuario, tan solo una silueta luminiscente, estática y silenciosa. «¿Papá?», recuerdo que le pregunté. «¿Qué pasa, papá?», pero él jamás respondió. Siguió brillando en la misma postura en la cual lo encontré una vez abrí los ojos. Recuerdo más nada, ya que a continuación caí en el más profundo de los sueños y no hube recordado lo anterior hasta 13 años más en aquella aula universitaria en labios de mi compañera. Por toda esa jornada no pude concentrarme en algo más que aquel recuerdo. No lo comenté con nadie, puesto que sabía que nadie más entendería la reacción que había tenido. Ya pasaron algunos años, y siendo adulto y profesional, mi carrera me llevó al norte de Chile. Por ese entonces arrendaba una residencial y me hospedaba en un cuarto en un segundo piso con vista a la pampa. En mi paso por la zona logré hacerme de buenos amigos, algunos de los cuales conservo aún una sana amistad. El salario era próspero, me alcanzaba para ayudar a mi familia y darme mis gustos personales. Sin embargo, el recuerdo que despertó en mí aquella oportunidad volvió para perturbarme una vez más. Los fines de semana, la mayoría de los arrendatarios de la residencial regresaban a sus casas a visitar a sus familias. Por mi parte, al ser una zona nueva, me gustaba deambular por el centro de la ciudad hasta conocer nuevos lugares, cafés, disquerías, restaurantes. Ese fin de semana fue particularmente tranquilo, y en lugar de salir como tenía acostumbrado a hacer, viendo que la residencial estaba a mi entera disposición, decidí quedarme, cocinar y ver una película acompañado de un vino. Tras la cena, me acosté y dormí rápidamente pensando en que en mis sueños serían sin remedio alguno la película de acción que acababa de ver. Nada más alejado de la realidad. Me encontraba desnudo, en un espacio a campo abierto completamente oscuro. Mis pies tocaban una roca fría con incrustaciones las cuales no parecían tener patrón alguno. A pesar de mi desnudez, no sentía frío en aquel sueño. Levantando la vista compruebo que no me encontraba solas. Había muchas más personas en esa misma piedra, personas de distintas razas, hombres y mujeres, ancianas, hombres jóvenes, incluso niños, todos desnudos. Además del hecho de no tener ropa en nuestros cuerpos, todos compartíamos algo más: el terror. El terror mezclado con un fuerte olor a orina y excrementos producto del miedo impregnaba la atmósfera del lugar. Mi mente sabía que era un sueño, pero no me podía despertar. Las sensaciones eran tan reales: el aroma, el frío en la planta de los pies, el terror en las miradas de las personas. Una mujer con la mirada perdida se estaba acercando a mi posición cuando escuchamos todos un sonido profundo y gutural. Nos hizo levantar la mirada al unísono, siendo testigos de cómo, a un par de metros en una estructura piramidal, se encontraba un ser que nos observaba a todos. Un ser con los brazos en jarra puestos en sus caderas, resplandecía en los bordes. Su silueta brillaba y no podíamos ver en su interior. Pero nos observaba, a cada una de las personas que ahí nos encontrábamos. La piedra que teníamos a nuestros pies comenzó a brillar con un intenso color rojo, y aquellos patrones que en un comienzo vi como incrustaciones sin orden alguno, ahora reconocía símbolos en ella, símbolos de color rojo que asemejaban un antiguo y perdido idioma. La visión de aquel ser era hipnotizante, no podíamos dejar de observarle, pero al mismo tiempo nos era imposible acercarnos a él. Al tiempo que el ser resplandeciente comienza a elevarse, a levitar, la mujer que se me acercaba extiende su mano hacia mí, intenta alcanzarla, pero una fuerza sobrenatural la elevó con una fuerza imposible, perdiéndose en el vacío del cielo con un grito de pavor.
Desperté sudado, la cama completamente húmeda. No siento vergüenza al confesar que estaba completamente orinado, mojado de pies a cabeza producto de mi propia orina y el sudor. Al momento de retirar las sábanas y cubrecama, levanto la vista hacia el ventanal y como si aquel sueño me hubiese seguido en el despertar, ahí, tras el ventanal que da al patio, se encontraba ese ser holográfico que resplandecía en sus bordes, sus brazos en jarra, su luz penetraba el cristal y las gruesas cortinas. Pero era imposible, me encontraba en un segundo piso. Corriendo el breve trecho que separaba mi cama de la ventana, abrí con fuerza las cortinas para descubrir que allí nada había. Puede ser que la pesadilla no haya abandonado del todo mi subconsciente y el terror me haya jugado una broma aquella noche. Me gustaría creer que así fue. Más bien, sé que es una ilusión vaga, puesto que ese ser siguió acechando mi tranquilidad. Años más tarde, mi trabajo me llevó a Puerto Aysén, en la zona austral de nuestro país, llevándome hermosos recuerdos, amistades y costumbres del norte grande de Chile. Logré establecer nuevas amistades y relacionarme con una mujer sureña con la cual llegué a convivir un tiempo. No tenía idea que sabías idiomas. ¿Por qué nunca me contaste? Aquel comentario me llamó la atención una mañana en la cual desayunábamos. ¿A qué te refieres? ¿Que yo sepa solo hablo español y no muy bien? Anoche me despertaste, estabas hablando en una lengua extraña. Inglés no era, tampoco francés, menos alemán. No sé, era raro. El comentario de mi pareja me sorprendió y extrañó por partes iguales. Jamás había tomado en mi vida un curso de idiomas. Tan solo sabía un inglés básico, lo justo para comunicarme con un extranjero, que fue lo que realmente aprendí en la universidad. Del mismo modo, me comentó que en ocasiones me levantaba, salía al patio y regresaba al cabo de unos minutos. De aquello tampoco tenía recuerdos algunos. Decidí tomar cartas en el asunto y pedí a Angélica que instaláramos una cámara celular con la cual poder registrar lo que ocurría conmigo por las noches. Las primeras semanas no hubo nada. Sin embargo, tras 3 semanas de grabaciones, vi con asombro cómo me levantaba de la cama, caminaba abriendo la puerta del dormitorio y dirigía mis pasos hacia el exterior, hacia una luz, la cual no existía. No teníamos ampolleta en el patio, tampoco había farolas de la calle que dieran directamente al sector. Pero algo en mi interior sabía muy bien qué irradiaba aquella luz. Por enigmático que aquello pareciese, no fue lo más raro, puesto que tras esa noche decidí comprar una grabadora y dejarla registrando, sea lo que fuese que Angélica mencionaba que hablaba durmiendo. Tras esa revelación, mi estado psicológico y salud física fue en un evidente deterioro. Los sueños en el cual me hallaba en aquella piedra o losa con incrustaciones fueron más recurrentes. Temía que aquel ser vendría por mí como lo hacía en mi sonambulismo, y decidí quitar las cámaras junto con la grabadora. Perdí mi empleo. Al cabo de algunas semanas también la relación que estaba sosteniendo. Con los pocos ahorros que me quedaban decidí tomar cartas en el asunto y hablar de esto con un especialista. Primero fui al psicólogo. No conseguí calmar la ansiedad que en mí existía. Recurrí al psiquiatra y me recetó ansiolíticos, los cuales solo consiguieron volverme adicto a esa droga. Mas el temor al verme acosado por ese ente jamás me abandonó. Comentarios de mi precaria salud llegaron a mi familia, quienes viajaron a la zona con una amiga de infancia, Claudia, quien ejercía la profesión de analista y psiquiatra. Gracias a su apoyo, la terapia que me entregó en virtud de nuestra amistad, logré recuperar gran parte de mi salud mental y así darle algo de normalidad a mi vida. Así fue como al cabo de unos meses, desde el cierre de mis terapias, llegué al Valle de Elqui. Eso hace ya 5 años. Comencé una nueva vida. Me empleé en una pisquera de renombre en la cual ascendí poco a poco. Con el pasar de los años, las nuevas amistades, el trabajo y el clima de este hermoso valle, fui dejando atrás el recuerdo amargo de aquella etapa en mi vida, donde el ser holográfico me acosó sin ser capaz de entender cuáles eran sus intenciones, devastando mi salud mental y física. Tan recuperado me encontraba que comencé a subir cerros, practicar trekking a solas, comprando implementos, ollas y cocinillas a gas para permanecer mis fines de semana en la cima de cerros y montañas rocosas que decoran esta zona geográfica de Chile. Es realmente gratificante apreciar aquellas vistas que la naturaleza nos entrega una vez eres capaz de llegar a la cumbre.
tras horas de sacrificio, sudor y cansancio físico. Si bien las vistas del valle son inigualables desde las alturas, comencé una vez en la cima a recostarme y apreciar el cielo nocturno, la vastedad del universo, la infinita cantidad de astros allá arriba y la distancia inconmensurable que nos separa de un planeta a otro. Investigando por mi propia cuenta, supe que en estos cerros se encuentran rocas trabajadas por pueblos precolombinos. El hecho de que se hiciera su arte en la roca de los cerros me hablaba de que algo importante ocurría para ellos en estos sectores, por lo que decidí adentrarme en el valle y subir uno de estos esperando encontrar vestigios de nuevos artes en la roca que no hubiesen sido descubiertos previamente. Ascendí por 5 horas y si bien no encontré nada, la naturaleza me premió con una vista hermosa, donde en el oriente se divisaba un cordón rocoso eterno y hacia el occidente el ocaso del día perdiéndose ya a esa hora en el mar. Producto del cansancio y agotamiento físico por la subida, preparé una rápida sopa en la cima tras haber armado mi tienda de campaña. Cené bajo el manto estrellado y a pesar de la altura en la cual me encontraba, la temperatura era agradable. En aquel sector, encendida una fogata hecha con algunos helechos y madera seca de algunos arbustos, dispuse mi saco de dormir y me preparé para unas 5 horas de sueño, previo al amanecer y así contemplar el comienzo de un nuevo día en aquellas montañas. Desperté con el sonido de aquel extraño lenguaje que no entendía, pero sabía de dónde y quién lo emitía. Con un pulso cardíaco acelerado comencé a girar lentamente mi cabeza, buscando la señal de aquella voz. A mi espalda una luz iluminaba la cima, una cima en la cual la llama de la fogata llevaba extinta hace algunas horas. Ahí estaba, luminiscente, como en mis 7 años, brillando como en mis sueños en mi periodo universitario, intimidante como en la zona austral. Sin pensarlo 2 veces, calcé mis zapatillas y abandoné todo cuanto llevé. No pensaba en nada más que alejarme de aquel ser. Mientras su voz acompañaba mi descenso, veía 3 luces formando extraños símbolos en el campo estrellado. Sabía que estaban ahí, por él, por el ser luminiscente. Tan solo una vez volví la vista atrás para ver si aquella cosa estaba ahí, si era real, si me seguía. Sí, seguí en la cima y tan pronto me volví para verle me indicó con su mano al cielo, el mismo sector donde aquellas extrañas luces describían símbolos desconocidos. La adrenalina ayudó en mi bajada, ya que jamás tropecé. A pesar de la oscuridad, el terror me mantuvo firme en mi descenso y a pesar de dejar todo cuanto portaba, celular, sogas, mi tienda y una linterna, las estrellas iluminaron mi camino hasta mi vehículo. Saqué las llaves que guardaba siempre en la llanta, me embarqué y no volví la vista atrás. Sé que aquel ser sigue aquí. Sé que está consciente de que mi relato se hará escuchar. Solo tengo la esperanza de que alguien entienda qué es lo que quiere y cómo hago que esto se detenga.